que me han dicho siempre es que nunca dejo de reír, me dicen, y siempre estoy riéndome. Pero he entendido que la palabra de Dios se disfruta, la palabra de Dios, a pesar, decía el pastor, de lo que estemos viviendo, el gozo del Señor está en nuestra vida siempre. Haya comida, no haya comida, haya que se puso hoy de vestir o no, el gozo del Señor siempre tiene que estar en su vida. El gozo de Dios tiene que impactar su corazón. Paseando cualquier crisis que usted esté viviendo esta mañana, usted nunca cambia el gozo de Dios por nada. Quiero agradecer a los pastores que me dieron la oportunidad también de estar acá. Y quiero que usted pueda disfrutar el día de hoy la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento, y no sé si usted come despreciando el alimento, pero uno siempre come con ese deseo, con ese qué rico arroz, frijoles y el huevito frito, qué rico, y usted lo disfruta. La palabra de Dios también se disfruta de esa manera. Usted ha escuchado tal vez decir al joven, es que qué aburrido leerme esto, es que qué aburrido leer toda la Biblia, este pasaje no lo entiendo. Pero cuando usted lo logra comprender, cuando usted logra que Dios hable a su corazón a través de la palabra de Dios, sin importar la edad que usted tenga, usted comienza a disfrutar esto. Y por eso puede tomar su asiento ahí donde está, y usted pueda disfrutar esta mañana la palabra de Dios conmigo. Dice que el avivamiento siempre trae gozo. El avivamiento es el mover, uno de los moveres más poderosos del Espíritu Santo en el pueblo. Y el avivamiento se da, como les dije, a pesar de lo que usted esté viviendo, de lo que esté pasando, de lo que haya en su vida en este momento, de lo que tenga en su corazón, de las cargas, de lo que esté viviendo. El avivamiento no se detiene. El avivamiento, no hay forma de que usted pueda apagar lo que el Espíritu Santo tiene. Por eso esta mañana yo quise titularle al tema, y tal vez producción me ayuda ahí. Mientras damos chance a producción. Estamos en suspenso. Soy un burro, le titulé a la prédica de hoy. Hermana, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Soy burro. Soy un burro. Bueno, vea que nadie se lo dijo, así que... Y quiero que usted pueda disfrutar, porque cuando Dios ponía esta palabra en mi corazón, me llevaba a la escuela cuando estaba en las clases, y me acuerdo de una lección muy específica en estudios sociales, más o menos eran estudios, por ahí me acuerdo, y la profesora de estudios sociales era un poco estricta y no hacíamos caso a veces, y decidió poner unas orejas de burro. No sé si usted se acuerda de las, no sé si usted se lo pusieron en la escuela, ahora eso es prohibido, el profesor que hace eso se lo lleva el pani. Pero en ese entonces la profesora puso ahí en el pool, en donde escritorio, las orejas. Y dijo, el alumno que no haga caso, el que no escuche las indicaciones, el que no escuche, se pone las orejas de burro. Y entonces todo el mundo asustado, yo tenía miedo de que me pusieran esas orejas de burro. Le hacían bullying, se burlaban de uno. Y entonces, con ese temor, uno se quedaba calmado y no hablaba y ponía atención en clase para que no me pusieran las orejas de burro. Y a veces en la vida uno trata de que no le coloquen las orejas de burro. Pero el Señor me dijo que en el avivamiento a veces había que ser como un burro, me dijo. Y entonces yo dije, bien bruto. Y entonces el Señor me dijo, es que no me refiero a lo bruto, me dijo. Me refiero que el burro tiene unas orejas muy grandes. ¿Usted sabe para qué, Jonathan? Para escuchar. Tiene unas orejas tan grandes que como un burro, teniendo unas orejas tan amplias, tan grandes, no sea capaz de acatar lo que escucha, no sea capaz de entender lo que le están diciendo. Por eso esta mañana yo quiero que usted me acompañe en la palabra de Dios al libro de Números.
Y ahí donde usted lo tiene, la historia en Números capítulo 22, habla la historia de un hombre que conocía a Dios. Y habla la historia de Balán, un hombre que era conocedor de la presencia de Dios, un hombre que conocía la palabra de Dios. Dice que, capítulo 22 dice, los israelitas continuaron su viaje y pusieron su campamento en Valle de Moab, que está al este del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Cuando Balac supo que todos los israelitas le habían hecho a los amorreos, él y todo el pueblo de Moab se llenaron de temor. Pues los israelitas eran muchísimos. Entonces la gente de Moab mandó a llamar a los jefes madianitas y le dijeron: los israelitas van a acabar con todo lo que tenemos, como las vacas acaban con el pasto del campo. Dice el 5, en aquel tiempo Balán, hijo de Beor, vivía con su familia en Petor, ciudad que estaba junto al río Éufrates. Balac envió a los jefes de su país con este mensaje a Balán: un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio y es demasiado poderoso para nosotros. ¿Podríamos venir para echarles una maldición? Yo sé que cuando tú bendices a alguien, le dice el rey a Balán, cuando tú bendices a alguien le va bien, y cuando tú lo maldices le va mal en todo. Por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo en este momento, dice el capítulo 5, versículo 6. Y los líderes de Moab y de Madián le llevaron el mensaje a Balán. También le llevaron dinero para que maldiciera a los israelitas. Y Balán les dijo: quédense aquí esta noche, mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Balán le dice a los mensajeros del rey de Moab que se queden esa noche, porque él va a ir a hablar con Dios en la madrugada y les va a dar respuesta, va a ir a escuchar lo que Dios tiene. Lo que Dios tiene, y les dará respuesta en la mañana. Dice que amaneció, comieron pinto, huevito, todos se levantaron, se bañaron. Y dice Balán: ¿cuál fue la respuesta? Le preguntan al profeta y dice: bueno, hablé con Dios. Si usted lo sigue leyendo, hablé con Dios. Dice: y esa noche le apareció, dice el 9, Balán, y le preguntó, Dios a Balán, y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Balán contestó: vienen de Moab, son mensajeros del rey Balac, y el rey los ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre su pueblo, que se escapó de Egipto, pues acamparon frente al territorio de Moab. El rey quiere expulsarlos de allá. Entonces Dios le ordenó a Balán lo siguiente: no vayas con esos hombres ni les eche la maldición a ese pueblo, pues yo le haré que le vaya bien al pueblo en todo. Esas fueron las indicaciones de Dios. Yo no sé si usted ha recibido alguna vez una indicación de Dios directamente a su corazón. Suele suceder que Dios habla a nuestros corazones, Dios nos enseña, Dios nos transmite a través del líder, a través del pastor, a través de lo que nos habla la palabra de Dios, y no lo escuchamos. Al parecer, los oídos que tenemos no nos están sirviendo para escuchar la voz de Dios. Cuando el profeta le dice esto a los mensajeros regresan rápidamente, dice al rey, y le dicen: rey, ¿no aceptó maldecir al pueblo de Israel? Entonces rápidamente dice que el rey tomó el dinero que tenía, tomó mucho dinero, tomó un mensaje, mandó a hombres más importantes, dice la Biblia, mandó a hombres más importantes y le dijo: vayan de nuevo y lleven este mensaje. Aquí hay dinero, aquí hay un puesto, aquí en el rey. ¿Qué tal si cambias de opinión? Dice que se volvieron a dirigir los mensajeros nuevamente, esta vez más importantes. Y dice que Moab los volvió a recibir, Balán, los volvió a recibir. Y en un momento le dijo
déjenme consultarlo con Dios nuevamente y en la mañana les vuelvo a dar respuesta, dice la historia. En la mañana les vuelvo a dar respuesta. Cuando Dios había dicho que no iba a maldecir un pueblo, Balaam estaba tratando de negociar. Había dinero por medio, había muchas cosas importantes para Balaam, más importante de lo que Dios le había dicho, que no iba a maldecir al pueblo. Y suele suceder que cuando Dios nos habla de que tenemos que hacer un alto en nuestra vida, de que tenemos que cortar con situaciones en nuestra vida, sea amistades, sea el pecados, sean a veces trabajos, no lo acatamos porque es más importante. Tal vez un tema económico, como Balaam decía, tanto dinero, ¿quién me lo va a dar? Tal vez si voy y negocio con Dios. La pregunta también que le hago esta mañana es: ¿ha negociado usted la presencia de Dios? ¿Ha negociado usted lo que Dios le ha dicho por dinero, por una situación que esté viviendo? Este hombre comenzó a decir: iré nuevamente a hablar con Dios. Iré nuevamente. Tal vez esta vez Dios sí acceda a que maldizamos a Israel. Esta vez sí acceda y podamos tirarle la maldición. Y dice: aguanten aquí, duerman una noche más, que esta noche hablo con Dios. Y la historia sigue contando, si usted me acompaña. Y le dijo Balaam: aunque me ofrezcan su palacio, dice el versículo 18, aunque me ofrezcan su palacio repleto de oro y plata, no haré lo que me pidan, dice. No puedo desobedecer a Dios de Israel, dice Balaam. Pero si usted analiza más abajo, dice: no puedo desobedecer al Dios de Israel. Quédense aquí esta noche y veremos qué me pide hacer Dios. Ya había una respuesta de Dios, pero estaban tentando a Dios. Tal vez podía variar esa respuesta, tal vez podía cambiarla. Ya había sido claro Dios en las instrucciones, ya había sido claro. Pero Balaam dice: quédense una noche más, que esta noche, tal vez negociando con Dios, Dios acceda. Y a veces comenzamos a un juego con Dios y comenzamos a negociar, y comenzamos a negociar la presencia de Dios, comenzamos a negociar la santidad de Dios. Gente, con todo respeto, pero hay personas que viven un pecado justificado. Viven un pecado, su vida está en pecado, pero lo justifican. Intentan negociar su vida espiritual con Dios. Hay gente que ya escuchó que tiene que casarse, pero está negociando su unión libre con Dios. Hay gente que el hijo es momento de que usted ordene su vida y deje la adicción, deje la marihuana, y está negociando que sea los fines de semana nada más la marihuana. Y el avivamiento no se puede dar cuando usted no escucha y no acata lo que Dios ya habló. En su vida no se puede dar un avivamiento, y hablamos del gozo, hablamos de la sanidad, hablamos de muchas cosas, pero el pueblo cierra sus oídos y no escucha. Este año se ha hablado mucho de lo que Dios va a hacer, de lo que está haciendo Dios, decía el pastor, de lo que estamos viendo. Pero hay muchos que han cerrado sus oídos y siguen negociándole a Dios su vida espiritual. Hay gente que está negociando su salvación, el servirle a Dios. Un día, como anécdota, un líder se acercó, un Timoteo se acercó y dijo que él quería ser líder, pero habían varias condiciones para servir. Una de ellas, de las condiciones, era que tenía que tener varias vacaciones mensuales. No venía al culto por 15 días y 15 días sí. Célula una vez al mes. Y iba y sembraba cuando podía. Y diezmaba si le alcanzaba. Si no, no. Estaba negociando y él creía que negociaba con el líder, pero no estaba negociando con el líder. Estaba negociando su vida espiritual con Dios. Soy cristiano, pero si me congrego solo los domingos, de mediodía a una, después nada más. Y dejamos de escuchar la voz de Dios. El problema, le voy a decir, es que la palabra de Dios dice algo muy curioso y dice que su rebaño, la oveja, escucha su voz y le sigue.
Eso dice la palabra de Dios. Y puede identificar la voz de Dios y seguirle, pero si no la logra identificar, mi pregunta es: ¿a quién le está siguiendo entonces? Si usted sabe que el que le está hablando no es Dios, entonces ¿quién le está hablando a su corazón? Si usted sabe que no es Dios el que le está diciendo eso, usted se puede analizar y puede decir: también se identifica la voz de Satanás. Si identifica la voz de Dios, también puede identificar la voz de Satanás, diciéndole: no vaya a célula, deje de venir a la iglesia, está perdiendo el tiempo viniendo acá, está perdiendo lo que podría estar haciendo en su casa, está perdiendo las horas extra que tal vez estuviera ganando un poco más de dinero. Y usted está aquí hoy escuchando la palabra de Dios, pero comienzas a escuchar voces y voces que no son las de Dios. Puede ser el que está sentado al lado tuyo, puede ser el familiar, puede ser que te está diciendo: ¿para qué vas a la iglesia? Hay cosas mejores. No pierda el tiempo en eso. Y entonces nos dejamos llevar por estas voces, como lo hizo Balaam en la historia. Y entonces el Señor respondió esa noche a Balaam en el versículo 20. Esa noche Dios le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Este hombre ya sabía, Balaam sabía que Dios le había dicho que no fuera, pero apenas le dieron luz verde, agarró todo y se fue. Dios quería probar su corazón. Ya le había dado una orden, pero decía el chiquito de la profesora que un día lo regañaron y le dijeron: siéntese. Dijeron: me siento, pero estoy de pie por dentro, dijo. Así nos pasa. Dios nos dice: no hagas eso, pero estamos esperando el momento para poderlo hacer. Estamos esperando el momento para hacerlo. Elier te dice: aléjate de eso. Elier te dice: ordena tu vida. Y usted lo ordena porque Elier le dijo, pero en el momento que no le digan, su vida vuelve a lo mismo. Por eso el avivamiento no se puede dar si no comienzas a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios se escucha en el silencio, dice la Biblia. Se escucha cuando todo está en reposo, cuando su vida comienza a tener un orden, cuando su vida comienza a tener una búsqueda de la presencia de Dios, una búsqueda intensa. Comienzas a escuchar la voz de Dios. Y dice que entonces Balaam agarró todas las maletas, metió el boxer, 3 camisas y se fue. Montó el burro, dice, agarró su burro y se fue. Y se llevó consigo a todos. Balaam iba montado en su burra y 2 ayudantes con él. Cuando la burra vio al ángel de Dios, dice, en el momento del camino, dice que Dios se molestó con Balaam. Y el ángel, si usted lee ahí, el ángel de Dios se apareció enfrente de aquel burro y detuvo el paso de Balaam. Qué enojo, les voy a decir, cuando las cosas no salen como uno quiere. ¿No lo frustra usted cuando usted se da cuenta que las cosas que usted quiere no salen? A veces queremos todo a la forma de nosotros, a nuestro camino. Este es el camino que queremos, pero no es el camino que Dios quiere para usted. Pero me enoja tanto que el Señor tenga que cambiar mi camino si este es el que yo quiero. ¿Por qué Dios no se puede adaptar a lo que yo quiero si este es mi camino? ¿Por qué tengo que cambiar el rumbo yo y no Dios ajustarse a mí? Pues el ángel detuvo al burro de Balaam. Y dice que Balaam, muy molesto, no sé si usted se ha sentido molesto, como le digo, porque usted quería ese trabajo y no se lo dieron, porque usted quería algo y no sucedió. Y entonces le reclamamos a Dios, pero le reclamamos porque ese no es el camino que nosotros queremos. Y el ángel se estorba el camino.
estorba el camino sin dejarlo pasar. Dice el 22, cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balaam con una espada, se salió del camino sin pensarlo más. Balaam le pegó a la burra para que regresara al camino. El burro, mientras iba caminando, vio un ángel, y usted se puede imaginar ese ángel frente a su camino con una espada que te está diciendo en lo espiritual: si das un paso más, te mato. Si te atreves a caminar en tu camino, te mato. Y entonces piensas que Dios te está diciendo literalmente: con 3 disparos te matamos. No, Dios te está diciendo que espiritualmente te vas a morir. Y puedes seguir tu camino y puedes llegar a tener tu carrera profesional, puedes llegar a tener lo que tú crees que se llama éxito, casa, dinero, lo que usted quiera. Pero fuera de la voz de Dios, fuera de lo que escuchaste, fuera de lo que el Señor tenía para ti, se llama fracaso. Y solo se entiende que es un fracaso y solo lo sientes que es un fracaso, te voy a decir, cuando estás en la presencia de Dios. Fuera de ella puedes sentirte que eres el más exitoso. Pero en la presencia de Dios, cuando conoces el corazón de Dios, sabes que aunque camines por ahí, te sientes fracasado. Sientes que puedes tener el dinero que no llena nada. Puedes tener lo que quieres, el novio, la novia que quieres. Puedes tener el negocio que quieras, pero el fracaso sigue tocando a tu corazón. Te sientes vacío. Porque comenzaste a caminar por donde no era, y el ángel de Jehová, algunos los ha matado. Y entonces Balaam, enojado, como si yo nos hemos sentido frustrados, le dice al burro: camine. Camine porque yo quiero ir por esa ruta. Y entonces dice que el burro cambia de dirección. Y dice el 26, luego el ángel se adelantó y se plantó una vez más en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni a otro. Cuando la burra vio el ángel nuevamente, se echó al suelo y no quiso dar un paso más. No quiso avanzar más. Aquellas orejas tan grandes le funcionaron al burro, que pudiendo ver lo que Balaam no podía ver. Es lo que te digo, es que si no eres burro, no puedes ver lo que Dios tiene. Si tienes un corazón como el de Balaam, que estás negociando y negociando tu vida espiritual, que hoy se va, mañana se sale de los grupos, mañana vuelve a ingresar, se va a la iglesia cada 15 días. Si sigues negociando, te va a matar el ángel. Y entonces ese burrito entendió que no podía avanzar más. El burrito entendió que ese camino no era el que Dios tenía para su vida. Por eso yo le digo a usted, hoy es tiempo de ser un burrito. Y es lo que el Señor quiere en su vida, que usted use esas orejas tan grandes para escuchar lo que Dios tiene. Porque yo sé que Dios le ha hablado en célula, Dios le ha hablado aquí en la casa de Él. Dios le ha hablado en su casa, en su habitación, en su trabajo. Dios sí le ha hablado. Yo sé que usted sabe que Dios le ha hablado. Si usted dice que Dios no le ha hablado, usted es un mentiroso. Porque el Señor, yo sé que le ha hablado de una u otra forma a su corazón. Pero aquel enojo de Dios con Balaam, porque Balaam no podía ver lo que Dios tenía para él, lo que Dios le había dicho. Versículo 28, en ese momento Dios hizo que la burra hablara y le dijera a Balaam, aquel burro se volvió. Espere que el gato de su casa le hable para que vea. Espere que ese perrito que usted sale en la foto le hable. Dice que el burro le dice: Balaam, ¿por qué me estás pegando? Balaam, no estás viendo, no, te estoy salvando la vida. ¿Por qué tan malagradecido, Balaam? Me estás golpeando. Dice que agarró el látigo y le daba al burrito.
Yo me imagino el burrito, he dicho, lo hubiera dejado que lo matara el ángel mejor. Sí, le salía mejor al burrito. Yo me imagino al burrito quejándose diciendo, lo hubiera dejado que el ángel lo matara. Pero Balaam, no estás viendo lo que yo estoy viendo, le dice. Y me golpeas y te he servido, dice el burrito. Si he estado ahí, dice la palabra de Dios. Y Balaam le dice, te burlaste de mí, le dice al burrito. Si tuviera una espada en la mano, te mataría, dice Balaam al burrito. Y el burrito dice, yo soy tu burra, toda la vida te he llevado a todos lados y nunca te he tratado mal como hoy lo has hecho conmigo. Dijo Balaam, tienes razón, reconoció. En ese mismo instante Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino y listo para atacar con su espada. Balaam entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y el ángel de Dios le dijo, ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino, porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto ni hubiera parado 3 veces, ya te habría matado y ella habría dejado con vida. El negociar con Dios no es válido. Deje de negociar su vida espiritual. Deje de negociar con su líder si va a célula, si no. Deje de negociar con Dios si pasa a buscar su presencia o no. Si le duelen las rodillas, no le duelen los pies. No negocie con Dios la presencia. Es que hay personas que sí lo están negociando por dinero. Es que si me das un trabajo, voy a la iglesia. Es que si me sanas de esa enfermedad, voy a la iglesia. Entonces estás condicionando la presencia de Dios. Y condicionada no sirve. La presencia de Dios condicionada no te va a llevar al avivamiento que estamos buscando. Al avivamiento que estamos viviendo no te va a llevar. El condicionar la presencia de Dios te va a llevar a la muerte. Una ocasión estaba, les voy a contar un poquito de algo que viví con Dios. Y en una ocasión estaba buscando trabajo porque ya habían pasado 2 años y no encontraba trabajo. Aplicaba y no encontraba por ningún lado trabajo. Y yo le oraba al Señor y decía, Señor, necesito un empleo, necesito empezar a trabajar. Necesito comenzar a trabajar porque ocupo formar mi vida, necesito avanzar. Y el Señor me hacía orar, pero no había respuesta. Y yo no escuchaba la voz de Dios, no la podía escuchar. Y yo decía, Señor, yo oro y pido un trabajo, pero no escucho tu respuesta. Y entonces decidí en mi corazón aplicar a todo. Enfermero, de todo. ¿Usted es enfermero? No, no soy enfermero. Decidí aplicar de todo. Gerente general de Intel. Y si usted tiene, no calificaba. Pero yo en decirle al Señor, Señor, si no hay respuesta, yo avanzo por donde yo creo que es correcto, por donde mi corazón me dice vaya. Y comencé a aplicar y llevé currículum y llevé a mandarle a todo lado y no me llamaban de ningún lado. Un día me llamaron de un trabajo y me dijeron, ¿quieren ir a hacer pruebas en una fábrica de estas de medicina? Y 2 veces me llamaron. La primera era aquí en Coyol, en una fábrica para hacer implantes de pechos. Y yo dije, Señor, donde sea y voy. Fui, hice las pruebas, hice todo y no me llamaron. Usted no sabe el enojo que había en mi corazón,
que el Señor sabía lo que había en mi corazón y no lo supliera. La molestia que tenía yo con el Señor de decirle: Dios, oro y no hay respuesta, no te escucho, no te logro ver. Y me vuelven a llamar de una segunda fábrica, vuelvo a hacer pruebas, vuelvo a hacer todo. Me dijeron, fui y las hice. Me dijeron, venga, hágase el doping que le hacen a uno. Oriné todo lo que tenía que hacer. Y me dice el área de recursos humanos: usted puede ir a mediodía, que usted firma hoy a mediodía, me dijo. Y yo, esa era, y yo todo contento, porque me dijo: a mediodía usted puede ir. Me vine a la casa, almorcé, volví a pagar Uber para irme rápido a mediodía a firmar el contrato. Y me dice que no, que ya no lo puedo firmar, que espere porque hubieron unos temas ahí y que ahora tengo que esperar para que me llamen, que no los llame, que ellos me llamaban. Me hicieron hacer el viaje, pagué Uber. Usted no sabe cómo yo me sentí ese día. Y le voy a decir que fue lo más triste. No le voy a decir que fue que no me dijeran eso, sino los que han conocido una zona franca, es 1 kilómetro lo que hay que caminar para llegar a la zona franca. Es 1 kilómetro a pie, porque usted no puede usar bus, no puede usar nada. Usted, donde lo deja, la entrada de la zona franca, usted camina 1 kilómetro hasta llegar a la fábrica. Es un dolor de pies que usted no se lo quiere desear a nadie. Un sudor, no hay agua, un sol a mediodía. Y tras de todo no lo llaman. Yo iba bravísimo de esa fábrica y le dije: Señor, tanto que oré, tanto que pedí, y esta era la ocasión y no me llamaron. Esta era y no me llamaron. Y entonces escuché la voz de Dios en medio de ese sol, todo el mundo caminando para la zona franca en hora de almuerzo, en media calle de esa zona franca, escuchando a Dios. Me dijo, y lo sé porque fue tan audible, me imaginé a ese burro con las orejotas, donde el Señor me dijo: y yo le dije que aplicara ese puesto. Así me dijo el Señor: y yo te mandé a que aplicaras ahí. Y yo le dije al Señor: no, pero era lo que yo estaba buscando, era lo que yo quería. Es tema suyo, me dijo, pero yo no lo mandé a aplicar ahí, me dijo. Lo que le voy a contar es muy gracioso, porque cuando entendí la voz de Dios ese día y el burrito, y creo que estuve a punto que el ángel me volara la cabeza ese día, entendí que entonces tenía que escuchar a Dios cuando me dijo: no vayas a Moab, escucha mi corazón. Y recibí una llamada como 22 días después y me dijeron: tenemos un puesto para usted. Luis Diego Amador, sí, tenemos un puesto, coordinador de ambulancias. Así me dijeron, coordinador de ambulancias. Y yo, claro, sí. ¿Tiene experiencia? No, pero podemos intentarlo. Coordinador de ambulancias. Cuando llegué, me hicieron preguntas y me dijeron: ¿qué experiencia tiene? Les dije: no sé mucho de ambulancias, solo una vez me he montado en una, pero ya puedo aprender, soy bueno aprendiendo, soy rápido, dije. Y se quedan viendo y me dicen: ¿por qué tendremos que contratarlo? Me preguntaron, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene usted que los demás no tengan? Las preguntas que hacen. ¿Y por qué lo tenemos que contratar a usted? Y yo he dicho: tengo el título soy paramédico, primeros auxilios. No tenía nada de eso. Lo que me quedó decir, y delante de recursos humanos, del coordinador, del gerente, dije: esto es de Dios y por eso estoy aquí, dije. Y yo dije: Señor, si tú me hablaste, yo escucho, yo acato lo que me estás diciendo. Y yo dije: Señor me mandó aquí, yo siento que esto es de Dios. Le dije al de recursos humanos, y se echó a reír con el gerente, y se reían, y me dice: bueno, un placer, Luis Diego, mucho gusto, lo estamos llamando. Y yo me fui y dije: seguro ahorita Dios me vuelve a hablar, que tampoco era. Y para terminar esta mañana, me llaman un mes después, ya cuando uno dice: no me llamaron ya. Me llaman un mes después y me dicen: Luis Diego, sí, le hablamos de parte del INS, del coordinador de ambulancia, sí.
era para decirle que usted no calificó, que usted no quedó. Y entonces no me hubieran llamado mejor. No me hubieran llamado, se hubieran evitado llamarme. Y bueno, sí, ya lo tenía planeado, que no me iban a llamar para coordinador de ambulancias. Y me dice, pero tenemos otro puesto en el cual usted sí califica, me dijo. ¿Le gustaría venir a hacer otra entrevista? Y esta es la vencida ya. Y yo le dije sí. Y cuando llegué, me recibió el jefe, no lo conocía, un señor, y me dijo, venga para enseñarle el lugar. Y me llevó, me dejaron trabajando sin firmar un contrato, sin nada. Me enseñó lo que tenía que hacer. Y cuando entendí, era que a veces el escuchar a Dios, la voz de Dios, es difícil, no es fácil. Escuchar la voz de su líder, de su pastor, a veces es complicado. Pero usted tiene que aprender que cuando Dios habla, usted escucha. Que cuando Dios habla, usted, su oído, dice la Biblia que el que tiene oídos tiene que escuchar. El que tiene oídos tiene que aprenderlo a escuchar en lo espiritual. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y el Señor me dio ese trabajo y hasta el día de hoy estoy ahí. Y hoy entiendo que era la voluntad de Dios que pasara por esa situación, pero tenía que trabajar en mi vida, tenía que moldear muchas cosas de mi carácter para poder bendecirme, para poder llevarme. La historia de este hombre, Balaam, termina en que entiende la voluntad de Dios, escucha por primera vez lo que Dios tenía para él, lo que tenía que hacer. Y dice que cuando llegó, comenzó a bendecir al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Y él le dijo, le doy más dinero si usted lo maldice. Y el pueblo era tan grande que lo llevaba alrededor del pueblo para que lo maldijere. Y este lo bendecía. Y este traía bendición al pueblo. Porque Balaam entendía que escuchar la voz de Dios trae bendición. Escuchar la voz de Dios. No sé si usted se siente burrito. A veces despreciamos al burrito, despreciamos porque es bruto, porque las orejas no funcionan. Las orejas funcionan. Quiero, para terminar, que usted me acompañe en el último versículo. Está mañana. En el libro de Mateo, capítulo 21, quiero terminar esta mañana con este versículo. Y dice que Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo y se detuvieron junto al monte de los olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar ahí, Jesús dijo a dos de sus discípulos: vayan a este pueblo, que sé que desde aquí, tan pronto como entren, van a encontrar un burro atado junto con un burrito. Desátenlos y tráigamelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán: el Señor necesita al burro. Enseguida lo devolverán. Esto sucedió para que se cumpliese lo que la palabra decía. Dice el versículo 5: díganle a la gente de Jerusalén: miren, he ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro y en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron el burro y el burrito y pusieron sus mantos sobre Jesús. Este se montó y se fue hacia Jerusalén. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también le pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, y tanto la que iba delante de él como la que iba atrás, gritaba: sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía: ¿quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban: es Jesús, el profeta, es el Nazareno, es del pueblo de Galilea.
Cuando ven entrar a Jesús con ese burrito, le voy a decir, si ese burrito no hubiera entendido el propósito que tenía, si ese burrito no hubiera entendido a qué fue llamado, si no hubiera escuchado la voz de Jesús al llamado que se le fue dado, no hubiera entrado Jesús. Todo el mundo esperaba aquel hombre que entrara un carruaje, aquel hombre que entrara, el Mesías, que entrara al pueblo de Jerusalén como un rey, no montado en un burro, no montado en un burrito. Pero nadie entendía. ¿Saben qué no entendían? Que el burrito, y lo decir, y el burrito sí le entendió, los demás no, el burrito sí, portaba la mayor gloria que había pisado la tierra. En sus hombros cargaba la mayor gloria. No sé si usted lo está entendiendo esta mañana, pero cuando uno es burrito y escucha la voz de Dios como es, comienza a cargar, a portar la gloria de Dios en su vida. Y esta mañana es para que usted comience a entender eso y usted comience a portar la gloria de Dios en su vida. El avivamiento viene cuando usted escucha la voz de Dios, cuando usted comienza a caminar por donde Dios quiere, cuando usted comienza a ver lo que Dios está haciendo. Ahí empieza lo que Dios quiere en tu vida esta mañana. Ahí empieza cuando has conectado tus sentidos con Dios. Cuando el pueblo ha conectado sus sentidos con Dios, es cuando el avivamiento comienza a surgir. Cuando ves, escuchas, caminas, hablas. Y esta mañana yo quiero que este altar se abra para aquellos que quieren cargar una gloria. Aquellos que han dicho: he escuchado la voz que no es de Dios y he caminado a lo que yo quiero, pero hoy quiero alinearme a lo que Dios tiene para mi vida. Yo quiero alinearme para lo que Dios tiene. No sea que aquel ángel te esté señalando con la espada. Y hoy aquel burrito, aquellas orejas te sirvan esta mañana para escuchar la presencia de Dios. Espíritu de Dios, esta mañana estamos dispuestos a que tú nos hables, Espíritu de Dios. A que tú traigas el llamado que tienes para mí. Hoy dispongo mi corazón, iglesia. ¿Qué tal si ahí donde estás tú levantas tus manos? Hoy este altar se abre para ti, para decirte que aquí está la presencia de Dios para guiarte, para hablarte. A veces no tienes que tener los mejores títulos, no tienes que ser el teólogo, solo tienes que rendir tu corazón a Dios y decirle: Señor, quiero caminar por donde tú quieres que yo ande. Quiero seguir tus pasos, Dios. Espíritu de Dios, quiero escucharte. Primeramente quiero saludarlo ahí donde usted nos está viendo. Espero que esta prédica haya sido bendición y usted pueda escuchar la voz de Dios. Creo que a veces tenemos que ver burritos para escuchar, unas orejas grandes para que la voz de Dios sea más audible y usted pueda saber por dónde Dios camina. No sea que nos pase lo de Balán, que no pudo escuchar la voz de Dios. Más bien, yo espero que usted pueda todos los días en su trabajo, en sus estudios, donde usted esté, pueda escuchar la voz audiblemente. De igual forma, quiero lanzar una oración en esta mañana para usted. Quiero que usted pueda salir bendecido y ahí donde está en su casa, yo quiero lanzar esta oración en esta mañana. Dios, yo sé que hoy hemos dispuesto nuestro corazón para escucharte, hemos dispuesto nuestros oídos, Señor. Sabemos que tú vas a hablar en medio de la tribulación, en medio de lo que estemos viviendo, para traer un gran avivamiento en nuestra vida, traer, Señor, lo que tú tienes y traer las promesas, Señor, que tú has prometido, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Espero que sea bendición y nos sigas acompañando cada domingo.